La Iglesia Católica se congrega hoy para celebrar esta gran solemnidad. Juan el Bautista. Regularmente, cuando celebramos a un santo, lo que celebramos es la fecha de su muerte, por lo general. Y se debe quizá a que es con su muerte que alcanza la plenitud de las promesas que Dios le hizo por haber vivido santamente, que va al encuentro definitivo con el Rey de Reyes, Dios de dioses y Señor del señorío, y que va a gozar de las promesas que Jesús le había hecho. Sin embargo, cuando celebramos a Juan el Bautista, no celebramos tanto el día de su muerte, estamos celebrando el día de su nacimiento, porque este, escogido por Dios desde el vientre materno, tiene en la iglesia verdadera un papel importantísimo. Vamos a verlo un poquito según las lecturas que nos tocan hoy. La primera lectura fue tomada del profeta Isaías y empieza diciendo algo así: pongan atención. Eso se parece un poquito cuando en el Antiguo Testamento se decía, escucha Israel. Y ese escucha Israel era, ponme atención, porque lo que te voy a decir a continuación es muy importante, debes oírlo. Pues aunque no es la misma frase, podría tener el mismo alcance. Escuchen bien, escuchen islas, pongan atención pueblos lejanos. Y comienza a hablar de un personaje. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, desde las entrañas maternas pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada cortante y me escondió debajo de su manto. Y así sigue hablando del personaje en cuestión. Uno se preguntaría, ¿y realmente de quién habla? Bueno, tenemos alternativas. Pudo haber estado hablando de él mismo, porque él como profeta, igual que los profetas, fueron elegidos desde el vientre materno, y Dios los separó en una forma de hablar, y les dio por lengua una espada afilada para que denunciaran lo que estaba en contra de la buena nueva y anunciaran el reino de los cielos. Entonces pudo haber estado hablando de él mismo o de cualquier otro profeta. Pudo haber estado hablando ya de la figura de Juan el Bautista, porque todo lo que dice ahí de ese personaje está perfecto con el personaje de Juan el Bautista. De hecho, pudo haber estado hablando también, y creo que estaba hablando de manera particular, de Jesús de Nazaret, del Mesías prometido, del Salvador del mundo. Bueno, pero también podríamos decir en una forma de hablar que estaba hablando de ti y de mí, porque de hecho por el sacramento del bautismo también somos profetas, y de hecho por el mismo sacramento también somos sacerdotes, y por el mismo sacramento también somos reyes. Entonces cuando habla de esa manera, hablaba de ti y de mí, y nos daba la misma misión particular que definitivamente deben tener todos los profetas del mundo. Y ahora el Señor ha hablado. El que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor. Lo hizo con el profeta, lo hizo con Juan el Bautista, lo hizo con Jesús y lo hace contigo y conmigo también. Me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para que le trajera a Jacob y le junte a Israel. Bueno, si la cosa es contigo y conmigo, podemos sustituir algunas palabras para que le juntes a tu familia, a tu grupo parroquial, a la gente con la que trabajas, para que los juntes a todos con el poder del Espíritu Santo y los atraigas con lazos de amor a la presencia de Dios, a la casa de papá. Y hasta llegué a pensar, no vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer a las tribus de Jacob o traer a sus sobrevivientes a su patria. Te voy a poner además como una luz para el mundo,
para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Hermano, de que está hablando contigo, está hablando contigo. Te va a poner como una luz para el mundo. Y la idea es que seas luz de los gentiles, como Pablo, ¿se acuerdan? Luz para las naciones, como el propio Cristo. Pero que su salvación, la del Cristo, no tu opinión personal, su salvación, la del Cristo, llegue hasta el último extremo de la tierra, hermano. Estamos en un extremo de la tierra. Los que están al otro extremo dicen, ¡wow! ¡Qué lejos es Aguadilla! Esto es otro extremo de la tierra. Pues en este extremo tenemos una sola misión: hacer que todos los habitantes de nuestra parroquia vengan a la casa de papá, participen de la vida sacramental, se conviertan de corazón para que ellos también reciban este mismo llamado y tengan esta misma misión: ser luz de las naciones, luz entre los gentiles. Y cantábamos con el salmista: te doy gracias porque me has escogido portentosamente, para ratificar otra vez que tú eres también el elegido de Dios y tienes una misión particular. ¿Cuál es? Ser santo como tu Padre del cielo es santo. Y tras esa misión, otra más: trocar en santo todo lo que tocas. Ir por todo el mundo proclamando el evangelio. Claro, el mundo en el que te mueves tú, este mundo de Aguadilla, pueblos cercanos, tu trabajo, tu grupo parroquial, ahí proclamar con poder que Dios existe y que es real. La segunda lectura fue tomada de los Hechos de los Apóstoles. Y Pablo es el personaje que va a sobresalir. ¿Cómo empieza esa lectura? Dios dio por rey a David, de quien dio este testimonio. David es el segundo rey de Israel, eso todos lo sabemos. El primer rey fue Saúl y básicamente fue elegido por el pueblo. Y fue un buen rey hasta que se llenó de sí mismo, desobedeció a Dios, pecó contra Dios y no dio muestras de arrepentimiento. Eso así dicho muy rápido, ¿verdad? Habría muchos otros argumentos. Por eso queda destituido y en su lugar, ahora elegido por Dios, colocan a David, el hijo de Jesé. Del tronco de Jesé brotará un renuevo. Allí en Belén, donde está plantada la raíz de Jesé, de allí va a salir David, de allí también saldrá el Mesías. Entonces, lo que está haciendo San Pablo es diciéndonos: había un tronco, Jesé, brotó de ese tronco un nuevo retoño, David, pero realmente a quien estamos mirando es a Jesús, porque en el trono de David habrá para siempre un descendiente suyo, dicho en la palabra de Dios, y ese es Jesús de Nazaret. Dios ha hecho salir un Salvador para Israel como lo había prometido, y este es Jesús, afirma Pablo categóricamente. Antes que se manifestara, Juan proclamó a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. ¿Qué quiere el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, o sea, San Lucas, ahora? Decirnos que David tuvo un rol importante, ¿lo tuvo? Que Jesús tiene el rol más importante y es el único protagonista real, lo es. Pero que hay otros personajes a quienes también tenemos que emular, los hay. Y empieza Pablo a presentarnos a Juan el Bautista. Si quieres, con tres grandes características. La primera: Juan viene para predicar un bautismo de conversión. Hermano, te toca predicar todos los días, con tus palabras, pero sobre todo con tu testimonio de vida, sobre todo en tu casa, en tu familia, en tu iglesia doméstica, un bautismo de conversión. Eso sí, por favor, cuando vayas a predicarle a los demás un bautismo de conversión, primero predícaselo al espejo, o sea, mirándote al espejo, o sea, a ti, el bautismo de conversión, porque pedirle a tu familia que se amen
cuando tú guardas rencores o yo guardo rencores. Pedirle que hablen con la verdad, pero yo soy un mentiroso. Pedirle que estén unidos, yo nunca los visito. Que cooperen, yo pido pero no doy, como que no hace lógica, ¿verdad? Pues la primera cosa que vas a hacer antes de salir a predicarle a los demás un bautismo de conversión es mirarte en el espejo de tu propia existencia, predicártelo a ti y hacerlo carne en ti, encarnar, darle carne en tu propia carne a ese bautismo de conversión. Una vez que predique ese bautismo de conversión, deja clara una cosa fundamental que tienes tú y yo que aprenderla. Yo no soy el Mesías, es el segundo punto que podemos ver de Juan. Yo no soy, de hecho la gente creía que él era. De hecho la gente quería que él fuera. Porque si sacamos cuenta entre Juan y Jesús, en algún momento de la historia Juan se llevó a Jesús por unos cuantos caballos de fuerza. Fíjate lo que públicamente se decía de los dos. De Jesús, de Juan se decía que estaba endemoniado porque no comía ni bebía, porque se retiró al desierto como un loco, porque se vestía con piel de camello y comía no langostas a la parrilla, comía saltamontes. De Juan se decían cosas como esas, pero de Jesús, ¿qué se decía? Que era un comelón y un borrachón, amigo de prostitutas y publicanos, que iba en contra de la ley del sábado y de un montón de cosas más. Pues en popularidad ante los judíos, Juan, se quedaban con Juan y querían que Juan fuera. Se lo propusieron de alguna manera u otra. Y Juan solo atisbó a decir: yo no soy el Mesías. Después de mí viene otro, que aunque existía antes, viene después. Yo los bauticé con agua, él los bautizará en el fuego. Y yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Yo no soy el Mesías. Si algo hermoso le pasó a Juan, es que no se endiosó, no se engrandeció, no quiso ser el protagonista en el plan de salvación. Reconoció a Dios como Dios y él se situó como criatura. Solo como criatura. Y ahí podemos añadir una de sus más hermosas frases: es necesario que yo mengüe para que él crezca. A quien la gente tiene que de verdad conocer no es al burrito en el que Jesús entró en Jerusalén, sino al Cristo que entró sobre el lomo del burrito. Entonces a veces en forma jocosa decimos: cuidado, no te creas que eres Cristo, solo eres el burrito que lleva a Cristo, ¿verdad? Con mucho cariño, con mucho respeto. También tendríamos que ver en ese evangelio, en esa segunda lectura, Juan el Bautista, que en su misión bien entendida supo retirarse a tiempo para que Jesús viniese a ocupar el lugar que le corresponde como Rey de Reyes, Dios de dioses y Señor del señorío. Hasta el extremo fue su retiro. ¿Y cuál fue el extremo? De morir en la cárcel, degollado por predicar al Mesías. Que a ti y a mí no nos toque tanto tal vez, pero que si nos tocara, estemos disponibles también para cualquier cosa por el reino de los cielos. El evangelio que nos trae hoy la liturgia de la palabra, lógicamente, ¿de qué va a hablar? Pues de ese momento culminante en la vida de Juan. La historia la conocemos bien. Su papá Zacarías entró a presentar la ofrenda como sacerdote del turno de su grupo que le tocaba, entró a presentar esa ofrenda. Pero antes de presentar esa ofrenda hay una historia completa. Las 1001 noches que este hombre pasaría pidiéndole al Dios de Israel, al Dios único, al Dios verdadero, que le diera un hijo. Las 1001 noches que lo habrá pedido. Porque en aquel tiempo, todos sabemos, no tener hijos para un hombre era una afrenta terrible, era una humillación, era una vergüenza.
Y una mujer que no podía parir, desechada. Menos mal que Dios nos fue iluminando y puso cada cosa en su lugar. Y entendimos el misterio del sacramento del matrimonio y de la familia, donde están incluidos los hijos como cosa aparte. Lo mismo, pero aparte. Entonces este hombre que no tenía hijos pasaría años, días, horas largas pidiéndole a Dios: dame un hijo, quítame esta afrenta, esta vergüenza, esta humillación. Pues tanto pedirlo como que parecería que se le hizo costumbre, porque el día que entra al santuario para hacer la ofrenda y el ángel de Dios en persona viene a decirle que su mujer Isabel va a quedar preñada y dará a luz, y dijo, no le creyó. Tanto pedirlo, y cuando se dio, como que se asustó. Yo no pienso siempre que fue tanto como que no creyó. La confusión del momento, el susto, el miedo, a esta edad, ¿cómo va a ser? No es posible, mil cosas. La historia corta. No confiaste, vas a quedar mudo. No para siempre, por un tiempito. Pasa el tiempo, Isabel se preña de Zacarías. O sea, Juan es hijo de Zacarías y de Isabel, distinto a Jesús, que es hijo de María y del Espíritu Santo de Dios, no de José. Se preña y tiene a su hijo. Y eso es lo que nos narra el Evangelio de hoy. Hace hoy, en este Evangelio, 8 días que Juan el Bautista nació. ¿Cómo decimos eso categóricamente? Bueno, porque hoy lo van a circuncidar. Y los niños se circuncidaban a los 8 días de nacido. Y ese día que los circuncidaban, el pacto con Dios, también le ponían el nombre. Y eso es lo que narra el Evangelio. Se supone que se llame como Zacarías, o como un abuelo, o como un tío, o como alguien de la familia. Se va a llamar Juan, dijo la señora. Pero ¿qué pasa con Isabel? Bueno, primero que es mujer, bendito, ¿verdad? Y en aquel tiempo su palabra no era tan válida, o no válida, punto. Por lo tanto, no le hacían caso para nada. Que Isabel dijo que se llamaba Juan, y la gran cosa, dijo Isabel, lo tiene que decir el papá. Hay que preguntarle al viejo mudo este. Él nos tiene que decir cómo se llama el niño. Y dicen que escribiendo en una tablita, escribió Juan es su nombre. Y en el momento se le soltó la lengua y alababa y bendecía y glorificaba al rey. Y la gente se preguntaba, ¿qué va a ser de este niño? Hermano, si tú pudieras tomar por un segundo este evangelio para ti, y sin olvidar la historia que es sumamente importante, llevarlo a tu casa y colocaras a tus hijos sobre el altar de Dios en tu hogar y oraras con poder por ellos, imponiéndole las manos inclusive y pidiendo lo que tú sabes que a tus hijos le hacen falta. Y después te preguntarás, pero corazón adentro, Señor, ¿qué va a ser de mis hijos? Y la respuesta la vas a encontrar en ¿qué es lo que tú ves en el espejo cuando te miras al espejo? Tú ves lo que pones en el espejo. A tus 80 años de edad no vas a ver una niña de 15, te vas a ver a ti con 80 años, ¿verdad? Yo veré un joven de 25, 30 años aproximadamente. Ustedes van a ver eso, una viejita de 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105, 120 años, según veo el ambiente por ahí, mirando hacia Betty específicamente. Tú ves en el espejo lo que pones en el espejo. ¿Qué va a ser de tus hijos? Lo que pongas en su corazón, lo que pongas en su mente, lo que pongas en su camino y en su historia, lo que le des a elegir. Es la fiesta de Juan el Bautista y este país divididos entre los que creemos y los que no creen. Los que no creen, ¿a dónde iban anoche? ¿A la playa? ¿Al pecado? ¿A la cerveza? ¿A la porquería? ¿A la doble vida? ¿A la mentira? ¿Al fango? Punto. Los que creen, ¿dónde iban anoche? A la iglesia a celebrar a Juan Bautista. Tus hijos, no me respondas, tus hijos, ¿dónde estaban anoche? Según lo que fuimos poniendo en sus corazones.
el camino que le fuimos mostrando, la autoridad con la que le predicamos la palabra, el testimonio de vida que le damos y, quizá lo más importante, ustedes saben que mi generación y la mía y la que me siguió, fuimos los últimos hijos que dejaron de tenerle miedo a sus papás. Porque nosotros le teníamos miedo a nuestros papás. Respeto si quieres, pero un respeto con bastante miedo. Fuimos los últimos hijos que dejamos de tenerle miedo a los papás. Porque los hijos nuestros son de otra generación, nuestros hijos y nietos son de otra generación. Son hijos, esa generación es la primera generación cuyos padres le tienen miedo a sus hijos. Está exagerado quizá, pero por ahí va la cosa. No nos atrevemos casi a regañarlos ni a prohibirlos. Además, si los tocas, llaman a la policía y te meten preso. Exagerando también. Por lo tanto, ¿qué puse en mi hijo? ¿Con cuánta autoridad? ¿Cuánta fe sembré en aquel corazón con testimonio de vida que me dio la autoridad para decirle anoche, esta familia va a la misa? Esta familia no es de playa en la noche de San Juan, porque esta familia es de Dios y es para Dios, y en Dios tenemos que germinar para que demos frutos abundantes en la presencia de Dios, y desde la primera lectura seamos llamados desde el vientre materno. En la segunda lectura cumplamos con nuestra misión, que es predicar a un Cristo, menguar para que ese Cristo sea visto, y en el Evangelio pertenecerle al Cristo de la gloria, porque accionamos según manda el Cristo de la gloria. Pide al Señor durante esta fiesta de Juan el Bautista que podamos rescatar nuestras familias para Dios, entregarle otra vez nuestros hijos y nietos a Dios, entender que sí podemos rescatarlos y salvarlos. Crecieron, está bien, ya no están bajo nuestras alas, está bien, toman sus propias decisiones, está bien. Pero no vamos a rendirnos, no vamos a dejar de orar, no vamos a dejar de suplicarle al Señor: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y con la misma vas a gritarle: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mis hijos. Levántalos del suelo como niños pequeños, abrázalos portentosamente contra tu pecho, guárdalos en tu corazón. Lávalos con tu sangre preciosa y cúmplele todas las promesas que le hiciste, para que no se pierdan mis pequeños, Señor, para que se salven, para que sean tuyos, y la sangre de Juan el Bautista, o más todavía, la sangre del Cristo derramada en la cruz, no quede impune el sacrificio, sino que cobre recompensa en la salvación de los nuestros. Recibe, hermano, en esta hora santa el abrazo del Espíritu Santo de Dios. Déjalo que te toque con su poder y con su gloria, para que podamos celebrar dignamente estos misterios y alcanzar con ellos lo que nos toca del plan de salvación de Dios.